Hola, bienvenido, bienvenida. Estás aquí en este video donde voy a compartir la presentación de mi libro de Hermes Trismegisto y los 3 ciclos de retrogradación del planeta Mercurio. Esta es una reflexión hermética. ¿Y eso qué significa? Que es una reflexión que parte del mundo del símbolo. No es una reflexión literal, si bien es una reflexión donde lo intelectual se pone al servicio de las comprensiones profundas del lenguaje del alma. También es cierto que cuando hablamos de hermetismo estamos hablando de códigos, ¿cierto? Los códigos simbólicos del lenguaje hermético que nos hablan del lenguaje del alma. Y es desde ahí, desde esa perspectiva, desde donde les quiero compartir lo que ha significado para mí escribir este libro, que es realmente producto de un trabajo de observar estos ciclos, estos 3 ciclos que se dan en cada año o en cada ciclo solar, Mercurio desde la perspectiva humana. Esto es muy importante porque los planetas no retrogradan hablando desde la visión astronómica, o sea, un planeta nunca se para en su órbita y comienza a retrogradar, no, es desde la perspectiva de la Tierra donde esa conjugación de órbitas de los diferentes planetas del sistema solar, pues desde esta perspectiva es que comenzamos a ver esa retrogradación. Y esto es bien bello porque ahí es precisamente donde la astronomía y la astrología, pues digamos que se complementan y se diferencian a la vez. ¿Por qué? Porque desde la astronomía nunca vamos a ver un planeta retrogradar, pero desde la astrología, desde el mundo simbólico y psíquico humano, nuestra percepción sí los va a ver en esa conjugación de órbitas. Por ejemplo, Mercurio tiene una órbita más pequeña, de eso hablo en el libro, y esa órbita más pequeña hace que sus ciclos sean más rápidos alrededor del Sol. Entonces, mientras Mercurio da un ciclo alrededor del Sol, posiblemente la Tierra todavía no ha terminado de dar su ciclo. Y esto es lo que hace que haya un momento en el que lo veamos estacionario y luego percibamos que comienza a retrogradar. Y entonces nos comenzamos a dar cuenta desde el código hermético precisamente que los hechos astronómicos, ¿sí?, no es realmente lo que impacta como tal el mundo de la psique humana, sino la percepción que el ser humano tiene de esos hechos astronómicos. Y ahí es donde aparece un código que podría leerse como el código oculto, ¿sí?, que hay que develar, que hay que revelar. Y por eso también digamos que los códigos cabalísticos o la tradición cabalista, más allá de cualquier tradición religiosa e institucional, sino como un conocimiento milenario también que ha retomado la astrología como parte del conocimiento de la psique y de lo profundo del ser humano, pues también habla de la revelación, ¿sí? Se habla de lo que se revela, lo que se muestra y que posiblemente siempre estuvo allí, pero que se revela a la percepción del ser humano como un código que le permite comprender sus dinámicas más profundas. Entonces, la palabra Kabbalah, por ejemplo, significa recibir. ¿Recibir qué? La revelación. ¿La revelación de qué? De los sistemas mayores. ¿Cómo recibimos esa revelación de los sistemas mayores? Y por eso también este libro pues nace en el marco de las constelaciones ontológicas. Las constelaciones ontológicas como una herramienta fenomenológica, sistémica, psicoespiritual que integra la metodología de las constelaciones familiares con la astrología. Entonces, este libro, producto de más de 21 años de estar transitando los caminos espirituales, diferentes caminos espirituales, no religiosos, no adscritos a ninguna institución, sino más desde las preguntas fundamentales que desde pequeña me he hecho, me han permitido ir recogiendo, ir encontrándome con la belleza de estos conocimientos milenarios que han sobrevivido a épocas inclusive muy difíciles y que permanecen en la humanidad, no solamente ya en los relatos, ya no solamente en la tradición oral, sino que ahora también podemos contar con infinidad de textos
antiguos y textos también muy actuales que retoman estos conocimientos y que nos permiten acceder a ellos como un conocimiento milenario que le ha permitido al ser humano conocerse a sí mismo. Entonces de esto se trata este libro y les quiero compartir una frase con la que comienzo. Esta es una frasecita muy bella de una canción de Mago de Oz, es una banda de rock, esta servidora disfruta mucho del rock y en particular cuando nos conecta con el mundo profundo del alma. Y esta canción se llama Hoy toca ser feliz, del álbum Gaia 2, La voz dormida, y dice: las estrellas en el cielo solo son migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de Oz, donde habita la ilusión. De eso se trata el mensaje de las estrellas. Y recuerdo que hace ya muchos años, cuando estaba en esa pregunta, ¿quién soy? ¿A qué vine? Un poco perdida, como todos los humanos, porque cuando nacemos, pues nacemos en una cultura que no se pregunta quién nació ahí, sino qué vamos a hacer para que este niño y esta niña sea alguien, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, pues nuestros padres hacen lo que pueden con lo que tienen, nos perdemos mucho. Y estaba preguntándome porque algo en mi corazón decía, yo no soy mi nombre, si bien me encanta Liliana Patricia Arbeláez Naranjo, yo no soy mi nombre, no soy mis títulos, muchos títulos, todos los que se necesitan en la academia, por fuera de la academia, yo no soy eso. Yo no soy los roles que soy en esencia, ¿cierto? Y es ahí donde yo comienzo a encontrarme respuestas en este mundo de la psicología transpersonal, transgeneracional y también en la astrología evolutiva y en la psicoterapia cabalística. Y entonces todo lo que yo había integrado antes como un saber que era oculto, porque esto tengo que reconocerlo, como académica, como mujer del mundo de las universidades, era como si llevara un poco dos vidas, como que había un mundo de la academia que era permitido y había otro mundo en el que yo, en mis tiempos libres, en mis tiempos para mí, me dedicaba a recorrer esos caminos del conocimiento que no encontraba en la academia, del conocimiento que llegaba a mí por sincronías o del conocimiento que yo también buscando en ese agujero de gusano de lo que es el vasto conocimiento del ser humano, me encontraba y comenzaba a resonar conmigo. Y en ese buscar, encontrarme, llegó Hermes. Llegó Hermes con su libro del Kybalión y digo esto y me conmuevo un poco porque realmente me encontró Hermes con su libro del Kybalión, uno de los libros pues, más conocidos que se le reconocen a Hermes. Y ya les voy a hablar un poco porque se estarán preguntando, ¿y quién es ese señor? ¿Cierto? ¿Y por qué Liliana lo está relacionando con el planeta Mercurio en su libro? Bueno, hablar de Hermes Trimegisto puede hacer que se nos venga la imagen de un anciano sabio, ¿sí? Y eso fue lo primero que yo tuve en mi imagen, un anciano sabio que escribió este libro hace siglos, en la época de los egipcios, que está relacionado con Thoth, que inició a los grandes sacerdotes de la tradición egipcia. En fin, siempre fue una imagen muy literal, porque claro, yo venía de tradiciones religiosas donde todo se literaliza, ¿cierto? Donde no estaba la posibilidad del símbolo. Y luego fue muy bello porque gracias a esos encuentros con estos textos milenarios, yo comienzo a darme cuenta que es que no todo lo que dicen estos textos de sabiduría milenaria son literalidades, no es un hecho histórico como tal, que pudiera serlo, ¿sí? Pero más allá de que vamos tras la pista de un dato histórico como tal, como lo hace la ciencia positivista, aquí realmente es un fenómeno mitológico que ha impactado la psique humana y que se convierte en un hecho psicológico, en un contenido simbólico de la psique profunda. Y eso es lo que importa. Y ahí es donde yo digo, en ese momento de mi vida, o sea, pudo existir Hermes como tal, porque además, ya les voy a explicar por qué se le dice el 3 veces grande, pero también
también pudo no existir, porque finalmente lo que importa es que para mí esté resonando en este mundo profundo de mi psique. Y ahí comencé a encontrar el código oculto de todo el lenguaje simbólico, que también es lenguaje simbólico en la astrología, en la alquimia, en los caminos que se reconocen como caminos de magia, que realmente son caminos de autoconocimiento, nada que ver con una varita que hace magia y crea un hechizo, no, son caminos de autoconocimiento del ser humano, donde el ser humano comienza a reconocer quién es. Y entonces es así como yo llego a toda esta tradición, ¿cierto? En ese mundo paralelo, mientras estudiaba psicología, hacía todos mis estudios, también en la academia para comprender al ser humano, me iba encontrando con estos otros conocimientos y Hermes llega y resuena profundo en mi corazón, muy profundo. Pero vuelvo y les digo, en ese primer momento para mí era el señor anciano de barba larga que había existido en Egipto y que había iniciado a muchos seres, y también en el mito de Hermes es muy bello porque en el mito de él, el 3 veces grande. ¿Por qué el 3 veces grande? Porque se le reconoce grande en los conocimientos de la alquimia, se le reconoce grande en los conocimientos de la astrología y se le conoce grande también en los conocimientos de la teurgia como las habilidades para conectar con lo divino, para conectar con el mundo de la divinidad. O sea, 3 veces grande porque tiene la capacidad de iniciar a grandes sabios desde Egipto en estos 3 artes que son de conocimiento de lo profundo humano, ¿sí? Del humano que no solamente es un cuerpo, que es una mente y que es un espíritu, y que finalmente es un espíritu que se ha encarnado en un cuerpo y que en esa interrelación entre el espíritu y la materia, entre el espíritu y el cuerpo, emerge lo que llamamos psique, lo que se reconoce también como mente, o la emergencia de esa triada. Entonces, en este mundo simbólico, todo lo que tiene que ver con el 3 va a ser fundamental: cuerpo, mente, espíritu, alquimia, astrología, teurgia, va a ser fundamental. Y todo esto comenzó a develarme, ese mundo simbólico, a entender que el alma humana no es literal, que la razón que dice ¿dónde está la fecha de nacimiento de ese señor Hermes? A ver, ¿dónde están los hechos históricos? No es tanto lo que le importa al alma, sino el impacto que ese relato mítico ha tenido en la psique de la humanidad. Entonces, bueno, con esto quería iniciar contextualizándoles un poco cómo llego yo al conocimiento hermético y cómo me ha servido para comprender casi que todo en mi vida. ¿Sí? Esos 7 principios herméticos de los que también les hablo en el libro y que van a encontrar en el Kybalión, pero que yo los retomo a la luz de la astrología, a la luz también de las constelaciones ontológicas, cómo podemos allí tomar estos principios para verlos a la luz de nuestra cotidianidad, pues es realmente lo que para mí se configuró como en mi filosofía de base. Mi filosofía de base. Entonces yo había integrado esos principios y me habían abierto una ventana a la comprensión maravillosa del mundo psíquico, y cuando yo iba a la universidad y escuchaba todos los relatos del psicoanálisis, todos los relatos de las diferentes vertientes de la psicología, yo tenía mi lentecito hermético. Y esto se los voy a confesar, realmente yo no hablaba de esto en la universidad, claro. De hecho, hoy me estoy atreviendo a hacer a escribir este libro, a publicarlo como producto de todo eso que se ha tejido en mí, y también hacer esta presentación precisamente hoy, 6 de diciembre del 2024, en un momento en el que Mercurio está retrogradando y entendiendo que esta última retrogradación del año, para mí y para quienes lo vivimos en la conciencia de entender qué significa una retrogradación, es una bendición, ¿sí? Y lo estoy haciendo también como parte de mi propósito, como parte de esos caminos y esas pruebas que tengo también ahí en mi mandala astrológico. Y lo estoy haciendo un poco ya más libre, más tranquila. Ya he transitado algunos años hablando de esto, pero yo les aseguro que hace 7 años difícilmente hubiera hablado de esto en redes, en la forma en la que hoy lo puedo hablar. O sea, he tenido que madurar
durante 21 años este conocimiento que cuando llegó me impactó, me dio unos lentes maravillosos, inclusive para comprender la física cuántica, porque los principios herméticos para comprender la física cuántica son maravillosos, para comprender el pensamiento complejo. Cuando yo me acerqué en mi doctorado de pensamiento complejo y transdisciplina en la Universidad de Hermosillo de Edgar Morin, y yo comenzaba a leer a Edgar Morin, que me apasionaba, yo decía, esto se parece mucho al hermetismo, estos principios se parecen mucho al hermetismo. Y claro, era que ese lente del hermetismo me estaba permitiendo a mí comprender muchas cosas, integrar muchos conocimientos, darme cuenta que la razón y la intuición no tenían por qué estar separadas, que podían integrarse y darme a mí una perspectiva, la triada, ¿cierto? La razón masculina, la intuición femenina. Y cuando yo integraba esas dos grandes columnas del conocimiento del humano, que también en la cábala se retoman, aparecía en mí la posibilidad de ver, de comprender cosas que a veces no son tan fáciles para otras personas, ¿sí? Y entonces yo comprendí, no es necesariamente un don, ¿cierto? Es realmente que encontré un lentecito que cuando me lo pude poner me dio una lucecita, así como se refleja la lucecita del arito en mis lentes. O sea, me dio una perspectiva y esa perspectiva me ha servido para comprender todo. Para comprender la astrología ha sido algo muy bello. Y ese código hermético comenzó a ser como el código base en el que todo conocimiento que me llegaba, yo lo iba comprendiendo. Llegaron las constelaciones a mi vida y el código hermético me dio otra perspectiva. Y también tengo que reconocer que al igual que en la academia me daba un poco de susto hablar de esto, como hoy lo estoy conversando, cuando me formé como consteladora también, ¿cierto? Era como, bueno, no vamos a mezclar, yo no voy a hablar de que yo veo esto desde esta perspectiva, porque sentía que no era el momento para yo atreverme a hablar como de esta perspectiva espiritual que yo tenía. Porque también me abría a recibir lo que mis maestros y mis maestras me daban, ¿sí? Y ir integrando. Era como, bueno, yo tengo este lentecito aquí y yo voy recibiendo y voy integrando. Y voy siempre recordando que las estrellas en el cielo solo son migas de pan que nos dejan nuestros sueños para recordar el camino y no perdernos hacia la tierra de Oz, o sea, hacia el mundo en el que el ser humano como espíritu habita, ese lugar en el que somos. Y también cuando me encontré con el conocimiento de Carl Jung, de ese gran maestro, todo lo que tiene que ver con la psicología junguiana, wow, todo el conocimiento hermético tuvo un protagonismo en mí muy importante, porque yo comencé a comprender la psicología profunda junguiana gracias al código hermético, ¿sí? Entonces, es el lente fundamental, me fundamenta, y por eso hoy, 6 de diciembre del 2024, yo quiero honrar a Hermes, y ya les voy a decir por qué se entrelaza en mí, y sé que muchos, porque no soy la primera persona que está hablando de esto, pero Hermes, reconocido en la mitología griega como el mensajero de los dioses. Hermes, el mensajero de los dioses. De hecho, mitológicamente, si tú googleas, te vas a encontrar que Hermes es un dios que tiene alitas en la cabeza y alitas en los pies, ¿sí? Aunque a veces le ponen alitas en la espalda, pero realmente se habla de las alitas en la cabeza como un símbolo de que su mente vuela, de que es ágil, y alitas en los pies porque también tiene la capacidad de viajar entre mundos. Eso es un código simbólico. ¿Por qué Hermes va a tener alas en los pies? Pues porque los pies simbolizan el lugar en el que estás, el territorio en el que estás. Y tener alas en los pies simboliza que puede viajar entre diferentes territorios, entre diferentes campos de información, entre diferentes planos de existencia. Entonces, Hermes, como mensajero de los dioses, y no solamente de los dioses entre ellos, sino del mundo humano con los dioses y del mundo de los dioses con los humanos, ¿sí? Es el que permite que el mensaje vaya y venga, pero ese mensaje está encriptado, ese mensaje está codificado, ese mensaje es un mensaje simbólico, hay que aprender a decodificarlo, y ahí pues los 7 principios herméticos van a ser fundamentales. Entonces, cuando yo me encuentro con todo el conocimiento junguiano, eureka, comencé a comprenderlo, me era tan fácil comenzar a comprender todos estos códigos, y era porque tenía el código de Hermes Trismegisto integrado en mí como un lenguaje profundo de mi alma. Así que yo reconozco a Hermes hoy públicamente
como un maestro que me ha iniciado. Me ha iniciado, ojo, yo nunca me encontré con un señor de barba, ¿cierto? Nunca tuve pues un encuentro literal con un señor que me hizo una iniciación. No, así no son las iniciaciones. Y no quiere decir que no puedan haber iniciaciones así, pero en muchos casos esas iniciaciones realmente son un despertar profundo de una comprensión de ese código del alma. Entonces, cuando nosotros integramos ese conocimiento y comenzamos a comprender el resto de las áreas de nuestra vida, nos damos cuenta que hemos integrado y que se nos ha regalado un conocimiento muy valioso. Eso fue lo que me pasó. Muy bien, toda esta introducción que, como ven, me emociona, es para decirle a Hermes gracias. Gracias por aparecer en mi vida hace 21 años. Gracias también por haberme dado la fuerza hace 7 años para comenzar a transitar un camino con mayor coherencia en lo que implica la vida cotidiana, en la astrología, en la alquimia, entendida como convertir mi oro en plomo, en escuchar ese llamado profundo de mi alma que me decía, ven, que necesitas ir más profundo, que necesitas salir de la superficialidad, que necesitas ir a lo profundo de tu alma en la cotidianidad y en la práctica, no solamente en la gula intelectual. Lee libros y listo. No, que tiene que ver la alquimia con tu vida, con tu cuerpo, en la cotidianidad, que tiene que ver la astrología con tu vida en la cotidianidad, que tiene que ver la teurgia como la conexión con lo divino permanentemente, y no solamente cuando vas a un templo, no solamente cuando te sientas a meditar, sino permanentemente. Y han sido 7 años de compromiso, 21 de habérmelo encontrado, 7 de compromiso rotundo. Y pues ahorita estoy aquí para presentarles este libro en honor a él. Y en este momento, Hermes entró desde el 25 de noviembre hasta el 15 de diciembre en su última retrogradación en el año 2024. Y por eso les voy a compartir cuáles son mis comprensiones herméticas de por qué ese Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, el maestro de la alquimia, la astrología y la teurgia, se me han integrado como ese gran resonador que 3 veces al año, 3 veces se nos hace grande Mercurio retrógrado, ¿sí? Y Mercurio, entonces vamos a entender, Mercurio también es el nombre que se le da a Hermes, ¿cierto? Entonces, en la cultura griega se le nombra Hermes, pero luego va a tomar en otras culturas el nombre de Mercurio. Mercurio, el mensajero de los dioses, Hermes, el mensajero de los dioses. Entonces, Mercurio ya como planeta, como cuerpo celeste, desde las constelaciones ontológicas, mis amores, en los cuerpos celestes no son solamente cuerpos cósmicos girando alrededor de una órbita, no, son seres, son conciencias, ¿sí? Y por eso se les reconoce en las constelaciones ontológicas como ancestros. Entonces, Mercurio es un ancestro. ¿Por qué? Porque nos antecede la vida en el planeta Tierra. Es más, para que el planeta Tierra exista y en él exista vida, como existe toda esta configuración del sistema solar, es perfecta, es un reloj perfecto. Y Mercurio, que está allí, es el más cercano al Sol, es el que recibe los primeros influjos del Sol. Mercurio es el iniciador, o sea, es el que inicia este proceso. Y Mercurio, precisamente como resonador, así como un baflecito, cuando yo hablo de resonador, hagan de cuenta que estoy hablando de un bafle, de un dispositivo de sonido que amplifica el sonido y que resuena. Han estado cerca de un bafle o de no recuerdo cómo es que se nombra, un dispositivo de sonido que amplifica el sonido y cómo tú comienzas a sentir en tu cuerpo esa vibración. Bueno, esos son los cuerpos celestes para las constelaciones ontológicas. Son resonadores. ¿Y que resuenan, Liliana? El amor primordial, ese que la ciencia nos ha dicho, la ciencia que se preguntó cómo suena el universo. Y comenzaron a desarrollar dispositivos para escuchar el sonido del universo. Y se encontraron que el universo suena en un permanente y eterno. Ese es la fuerza del amor.
del amor, del que también les he hablado en otros videos, de ese amor que es un amor primordial, el amor que ha creado todo, que transforma todo, no solamente es creación, también es transformación, que vincula todo y pone todo en su orden, que pone a Helios, el Sol, en su orden, que pone a Mercurio en su orden, o sea, en el lugar que corresponde, que pone el planeta Tierra en su orden. Ese amor primordial, cuando llega a cada uno de los cuerpos celestes, a los planetas, a los asteroides, a las luminarias, al Sol, a la Luna, ¿cierto? Vamos a hablar de nuestro sistema solar, porque ese Om primordial pues resuena en todo el universo, pero vamos a hablar de ese Om primordial en el sistema solar, que es al que pertenece nuestro planeta Tierra. Pues cada vez que ese Om permanentemente está llegando a estos cuerpos celestes, planetas, luminarias, esos planetas y esas luminarias transforman ese Om primordial del amor en una frecuencia característica de cada uno, ¿cierto? Entonces, y esto lo saben muy bien los músicos. Bueno, yo tengo hijo músico y ha sido muy lindo comprender con él y con todos sus conocimientos sobre la física de las ondas, sobre la física del sonido. Me ha permitido integrar también mucho esto. Como cuando una onda se está desplazando, una onda de sonido se está desplazando. Y vamos a entender aquí algo. El ser humano, o sea, todo el universo es luz, realmente somos luz, ¿sí? Fotones, que cuando nos comenzamos a desplazar, o sea, cuando el fotón comienza a desplazarse genera el sonido, el fonón. Esto es importante, todo es luz. Lo que pasa es que nuestro cerebro decodifica esos códigos de luz y le da forma, ¿cierto? Pero todos somos luz. Luz encarnada, luz materializada, luz densa, luz sutil, pero todos somos luz. Cuando el fotón se moviliza, entonces crea el fonón, la onda sonora. Y cuando esa onda sonora se desplaza en el espacio y choca contra un cuerpo, ese cuerpo, dependiendo de su masa, de su tamaño, ¿cierto? De la velocidad a la que se mueve, va a cambiar esa vibración. Entonces, ¿qué pasa con Mercurio? Aquí les voy a contar qué pasa con Mercurio. Precisamente, Mercurio astronómicamente, esto lo van a encontrar en el libro. Les voy a hablar rápidamente como de los capítulos que se van a encontrar. Van a encontrar una introducción donde les hablo como de la generalidad del texto. Van a encontrar luego una explicación de por qué utilizo estos tres términos, nombres. Vamos a encontrar a Hermes Trismegisto como el personaje mítico, a Mercurio como el planeta en sus retrogradaciones, para entender qué es lo que sucede con los ciclos de Mercurio como planeta. Y luego se van a encontrar el concepto de Hermes Mercurio. Hermes Mercurio dividido con un guión como un concepto unificado, y es precisamente esa integración que yo he hecho de ese Hermes, ese ser mítico, mitológico, arquetipal que se reconoce históricamente desde Egipto como un iniciador de los grandes maestros y maestras en la humanidad, en esos conocimientos profundos del alma. Es el mismo Mercurio, Mercurio que durante 3 veces en cada ciclo solar viene en su retrogradación y nos dice: revisa cómo estás pensando, cómo estás hablando y cómo estás actuando, y vuelve a aparecer la triada, ¿cierto? Es el mismo. Entonces podemos decir, ese gran iniciador, independientemente de que se haya encarnado en una persona histórica que haya existido, realmente ese iniciador está permanentemente con nosotros. Por eso también se le reconoce como el inmortal. ¿Por qué? Porque es un cuerpo cósmico, es un cuerpo celeste que está resonándonos su amor todo el tiempo, que está entregándonos la forma en la que él recibe ese amor primordial y luego la resuena en su nota primordial, en esa frecuencia del amor hecho comunicación, en esa frecuencia del amor hecho pensamiento, en esa frecuencia del amor hecho palabra que conecta. Y esto es hermoso porque en sus 3 retrogradaciones realmente Hermes nos invita a que revisemos pensamiento, palabra y acción. ¿Listo? Entonces se van a encontrar en ese título, ¿cómo les explico cada uno de esos términos, ¿cierto? El personaje mitológico, Hermes Trismegisto, Mercurio y Hermes Mercurio, cómo emerge en las constelaciones ontológicas. Luego se van a encontrar un poema muy bello que le he escrito a Hermes como viajero del cielo y del alma. Y alma como psique.
¿sí? Y por eso aquí todo lo que tiene que ver con la psicología transpersonal, la psicología transgeneracional, la psicología espiritual, la psicología junguiana, que es la profunda del alma, que va al inconsciente colectivo, no solamente al inconsciente personal, que es el freudiano, no solamente al inconsciente familiar, que es un poco lo que nos invitan las constelaciones familiares, sino más profundo todavía, que es el inconsciente colectivo, donde estamos hablando de arquetipos, pues es ahí donde las constelaciones ontológicas llegan. Y por eso yo hablo en este poema de que Hermes Mercurio, o sea, esa integración del personaje mítico con el cuerpo celeste, es un viajero del cielo, pero también un viajero del alma, porque miren, en muchas herramientas de la psicología y de las diferentes tradiciones espirituales, reconocemos que el cuerpo está en el presente, ¿cierto? Por lo menos hasta ahora el cuerpo no puede viajar. Si yo estoy aquí en este momento, estoy aquí, no estoy en otro lugar. Pero mi psique, mi mente sí es viajera. Y de hecho, ese es un gran don, pero también puede ser una situación compleja para el ser humano. Porque mi mente en este momento, si yo les invito y les digo, cierren los ojos, respiren profundo y vamos a viajar a una memoria de cuando tenía 7 años o menos. Inmediatamente la psique, la mente comienza a viajar. Y si comenzamos a hacer una visualización de ese momento al que llega, yo utilizo mucho esta técnica en terapia, esas memorias emergen, se hacen presentes, nuestra psique viaja, ¿sí? Y ahí está Hermes en nosotros, porque Hermes no solamente es el personaje psíquico, Hermes no solamente es Mercurio emanando la frecuencia del amor que nos llena de información y códigos álmicos desde el momento en el que nacemos, no. Hermes y Mercurio están en nosotros. Son también esos códigos de nuestra alma que tiene esa capacidad de viajar. Ahora, si nuestra alma tiene la capacidad de viajar al pasado, también tiene la capacidad de viajar, lo que llamamos futuro, porque realmente el tiempo lineal es solamente una percepción del ser humano. El tiempo de reloj es una percepción del ser humano. El tiempo como un concepto cuántico no existe lineal, realmente existe como una espiral, inclusive no solo una espiral que asciende, sino una espiral que puede ir en todas las direcciones. Entonces, Hermes en nosotros como ese arquetipo que nos habita, que está con nosotros desde el momento en el que nacimos, en nuestra psique primigenia, esa psique del niño y la niña recién nació, está ahí. Y cuando Hermes o Mercurio retrógrado comienzan a hacer su ciclo, bueno, cuando está directo también, si Mercurio está directo, si Mercurio está estacionario o si Mercurio comienza a retrogradar en nuestra perspectiva psicológica, ese código comienza a resonar en nosotros. Y es ahí donde nuestra alma también es viajera, viajera en el tiempo, viajera en las dimensiones, por eso puedo estar aquí, hacer una meditación y habitar otros planos de la existencia, porque Hermes está en nosotros. Entonces, esto también hace parte de esas comprensiones profundas que la Cábala me ha permitido integrar, y es que siempre estamos buscando maestros afuera, ¿sí? Yo lo viví así en algún momento, lo vivía como los maestros que se me aparecieron, los maestros que me iniciaron, y finalmente luego comencé a darme cuenta que era precisamente ese proceso interno de revelación que se daba, que comenzaba a sincronizarse con el afuera. Entonces llegaban textos, llegaban personas, llegaban formaciones, llegaban experiencias, porque yo ya estaba listica adentro. Entonces también es el viajero entre el adentro y el afuera, porque uno de los principios herméticos nos dice, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, como es aquí es en los otros planos. Y ahí comenzamos a entender al ser humano como un lugar de integración. Sí, y todo entonces me comenzó a dar sentido, inclusive el arte. Por ejemplo, el hombre Vitruvio de Da Vinci, cuando yo lo veo a la luz de los principios herméticos, toma un sentido profundo. Grandes artistas del Renacimiento fueron realmente hermetistas. Y ser un hermetista es realmente ser un ser que sabe, que comprende que debajo de todo lo que tú ves hay un código. Hay un código que es el código del alma, una obra musical, una pintura, y que no siempre son códigos maquiavélicamente puestos ahí. No, no, no. Que el artista cuando conecta con lo profundo del alma y comienza, por ejemplo, a pintar o
componer una canción o lo que sea, cualquiera, una obra de teatro, realmente si es el alma la que se está expresando, inclusive cuando escribimos en escritura automática, cuando el alma se está expresando, allí van a expresarse los arquetipos, inclusive aunque tú no seas muy consciente de ellos, porque esos arquetipos están ahí. Hermes está ahí expresándose, tu sol está ahí expresándose, tu luna, tu mundo emocional se está expresando, y es ahí entonces donde va a ser necesario, sobre todo para los terapeutas y las personas que se forman en el centro Gayama, conocer de hermetismo, conocer los principios herméticos para poder comprender tanto en las constelaciones familiares con mi enfoque como con las constelaciones ontológicas que integran la astrología, ese código profundo del alma, porque no es literal. Muy bien, entonces este poema, Hermes Mercurio, viajero del cielo y del alma. Hermes Mercurio, danzarín del infinito, mensajero de mundos que el amor ha tejido, tus sandalias aladas atraviesan la bruma, un puente entre el sol y la tierra que al cosmos perfuma, portador de la palabra que enciende el fuego del dragón, guardián del silencio donde nace el misterio, en tu caduceo la espiral y el vuelo. Los opuestos se encuentran, se unen, son uno en tu anhelo. Hermes Mercurio, maestro del cambio, en tu retroceso revelas el campo. El caos, espejo de nuestra ignorancia, se torna portal hacia la esperanza. 3 veces grande, alquimista divino, conviertes el plomo en oro en cada camino. Tu retrogradación no es caída ni error, es ritmo eterno del alma en su labor. Llevas en tu rastro la luz de los astros, el susurro de dioses que guardan lo alto. Tus pasos invitan a detenerse, a pensar, a sentir y a renacerse. Hermes Mercurio, puente entre mundos, enséñanos a danzar con el tiempo profundo. Que nuestras palabras sean flechas de amor y nuestras acciones reflejen su fulgor. Tú que eres el eco del sol en la tierra, un vibrar eterno que nunca se cierra. Hermes Mercurio, eterno viajero, en tu danza divina hallamos el sendero. Y este poema integra absolutamente todo lo que te vas a encontrar en este libro, porque ahí está en ese poema el código hermético, el código oculto, porque es oculto para que lo descubras, es oculto porque es un juego. Ven, descubre lo que dice este poema, porque este poema es la síntesis de todo lo que vas a encontrar en este libro. Te invito entonces a que te motives a comprarlo. Les recuerdo, este libro se puede comprar en Autores Editores. Yo allí tengo un perfil donde ya he publicado varios libros. El primero que publiqué fue Raíces, el inicio de todo, que es un libro que habla de la fundamentación de las constelaciones familiares. Y bueno, allí se van a encontrar también la historia de las constelaciones familiares, otros libros que he publicado y que son sobre todo libros de acompañamiento para los aprendices del Centro Gayama, para que tengan una fundamentación, digamos, de su proceso. Y allí también encuentran ahora el libro de Hermes y Mercurio, Hermes Mercurio. También si usted desea adquirirlo en PDF, entonces con este video yo voy a dejar un enlace a una landing de mi sitio web donde tú vas a encontrar toda la información de cómo ir a la página de Autores Editores para que lo puedas comprar en papel. Y si lo quieres tener en PDF, entonces tú también puedes hacer un aporte amoroso. Allí hay un botón para que hagas un aporte amoroso si estás fuera de Colombia en dólares, lo que nazca de tu corazón. Y aquí el equilibrio entre dar y el recibir es también una práctica que yo he integrado. ¿Qué quieres dar y qué quieres recibir? ¿Sí? Y he aprendido que lo que doy realmente se devuelve en abundancia. Por eso también esta práctica de no vender solo el libro en Autores Editores, que claramente tiene que tener un precio porque ellos van a cobrar el papel y todo lo que es la edición, pero también ofrecerlo en PDF para que quienes deseen y resuenen con este conocimiento y con esta forma de integración que Liliana Arbeláez está haciendo de este Hermes maestro hermoso, y de este Mercurio maestro hermoso y de esta alma maestra hermosa, quienes resuenen con esto,
porque ya están listos en su alma. Muchas personas llegarán a este video y dirán, ¿de qué está hablando esta señora? Claramente, quien literaliza no puede acceder a los códigos profundos del alma. Y ahí por eso tantos fanatismos religiosos se pierden de la riqueza de los símbolos de su religión. Yo que he estudiado todas las religiones les puedo decir que todas tienen un simbolismo hermoso, que realmente en lo profundo conectan con esos arquetipos primordiales y por eso todas llevan al amor, por eso todos los caminos llevan a Roma. Realmente Roma es amor al revés, ¿cierto? Pasa que si lo ves al revés no encuentras el código que está ahí, ¿cierto? El código es Roma es amor. Todos los caminos llevan al amor, pero si los literalizas te embolatas y te quedas perdido en el laberinto del mundo de la materialidad, del mundo del hecho, ¿sí? Y no logras acceder al código profundo que tienen todas las religiones en su simbología. Entonces, para mí es un honor que las personas resuenen con esto, poder servirle a ese conocimiento hermético, a ese arquetipo a través de este libro y poderlo entregar, porque posiblemente hayan personas que no puedan comprarlo en físico, en papel, o no quieran porque ya no usan papel. Entonces está disponible también en PDF, con un aporte amoroso que lo puedes hacer en dólares a mi cuenta de PayPal o también a través de una consignación en mi cuenta de Bancolombia para quienes están en Colombia o tienen cuenta de Colombia. Lo que nazca de tu corazón, la semillita que nazca de tu corazón y entonces mi asistente, que también es una servidora hermosa, estará ahí atenta a recibir tu donación y a enviarte a través de correo electrónico, le enviamos la copia del PDF. Ahora, mi invitación es a que muchas personas seguramente tendrán el PDF y dirán, pues yo lo regalo. Sí, está bien, pues regalarlo no es que esté mal, sino que la idea es que es la persona que reciba y se lo va a encontrar porque tiene una notica y el libro. Si tú estás recibiendo este libro y no has hecho tu donación y este libro te sirve como me ha servido a mí, todo este código de Hermes y todo este código de Mercurio para transitar estos ciclos solares con mayor claridad, pues yo te invito a que hagas ese aporte. Si ya lo recibiste y no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Y entonces ya para terminar, Liliana, listo, muy emocionada con todo esto que nos estás compartiendo, pero cuéntanos el contenido del libro. Entonces les voy a contar el contenido rápidamente para que se animen a tenerlo con ustedes. Entonces, después del poema se van a encontrar un título que he nombrado El encuentro entre el hermetismo y la astrología. ¿Por qué el hermetismo y la astrología están intrínsecamente entrelazados? ¿Sí? No es posible comprender la astrología profunda. Ojo, que en esto también les quiero decir, es la astrología que parte del hermetismo, es astrología del amor, no es astrología del terror, no es astrología de la predicción, no, es una astrología que realmente estás al servicio de que el ser humano se encuentre y recuerde que es el amor vibrando aquí y ahora. Así como el Om primordial es retomado por los cuerpos celestes y resonados, así se espera que nosotros recibamos ese amor, que vienen todas esas frecuencias y vibremos en amor. Somos el amor aquí ahora, vibrando, y cuando nos desconectamos de ese amor, cuando nos desconectamos del código de la astrología, cuando no tenemos ni idea que todas estas fuerzas están atravesando nuestra psique, y entonces nos desconectamos de esa frecuencia, comenzamos a vibrar en miedo, ¿sí? Y ahí es donde Mercurio retrógrado hace que la gente le tenga miedo. ¿Por qué este libro también aparece? Porque es que cuando dicen, yo escucho Mercurio retrógrado y todo el mundo tiene miedo, Mercurio retrógrado, pero además se ha convertido, ayer hablaba con un aprendiz, me dice, Liliana, es que se convirtió también Mercurio retrógrado en la excusa y la irresponsabilidad de seres humanos que realmente todo lo utilizan para excusarse de sus propios errores y no autocorregirse, ¿sí? La cábala nos invita a observarnos y autocorregirnos permanentemente. Hermes, Mercurio nos invita 3 veces al año, venga, pare, mire usted cómo está pensando, mire usted cómo está hablando y mire usted cómo está actuando. Es un maestro del amor que nos dice pare, no es un maestro del terror. Ah, Liliana, pero es que cada vez que tenemos Mercurio retrógrado, pasan unas cosas, se me cae el internet, digo las cosas como no son, siempre hay malentendidos, siempre mi mente está confusa, me agoto mucho porque pienso 20,000 cosas y no sé qué decidir, y cuando decido siento que decido mal, todo se retrasa. Pero pregúntate, ¿por qué? Es que el responsable es Mercurio retrógrado, o será que
el responsable, la responsable eres tú, que no estás vibrando en amor, que no estás revisando tus pensamientos, no estás revisando tu palabra, no estás revisando tus acciones. Y por eso Mercurio también nos invita a la pausa. Es 3 veces al año. Paren esa velocidad, porque cuando Mercurio está directo, nos invita a una velocidad en la acción, porque tiene esos dos movimientos. Venga pues, ya revisó su palabra, ya revisó su pensamiento, su palabra y su acción. Ahora sí, vámonos con todas, ¿cierto? Y luego vuelvan a parar. Entonces es un maestro que si tú estás conectado con el amor no le vas a tener miedo. Y ese es el objetivo de este libro, que volvamos a reconectar con la astrología del amor, la astrología que nos invita a recordar que somos el amor vibrando aquí y ahora. La astrología del terror utiliza la astrología y el código astrológico, que ese código astrológico del terror no es código hermético. Por eso para mí el código hermético es fundamental. Sin este código, todos los otros conocimientos se pueden tergiversar. Para mi experiencia. Y quien resuene con esto, pues bienvenido, bienvenida. Seguramente hay seres humanos que no. Entonces, el encuentro entre el hermetismo y la astrología. Los 7 principios que seguramente los conocen: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Quienes ya se hayan acercado al hermetismo lo conocen, pero aquí se lo van a encontrar cómo estos principios herméticos están entrelazados con las constelaciones ontológicas. Y no solamente las constelaciones ontológicas como una herramienta para los consteladores ontológicos, no, para ti, para que tú comprendas en ese ciclo vital en el que estás, tu mandala astrológico, tu mapa astrológico, cómo cada uno de estos principios va a estar afectando tu vida de manera positiva si estás conectado con el amor, de manera no tan positiva, caótica, entrópica, si estás desconectado del amor y vibrando en miedo. También se van a encontrar una parte muy bello, Mercurio como mensajero y mediador. Ahí les voy a hablar de Mercurio astronómicamente, de sus características, Mercurio astrológicamente, todo ese contenido simbólico, Mercurio espiritualmente hablando como el iniciador, Mercurio también como puente entre el amor solar. Recuerden que es el primerito, es el que está ahí recibiendo toda esa frecuencia de Helios, del Sol. Y él está ahí, yo digo, en la boca del dragón, recibiendo todo ese fuego y transformándolo en un código que nos invita a piensen en amor, comuníquense en amor, actúen en amor. Y nosotros nos desconectamos de ahí, entramos en el caos y sentimos que estamos perdidos y que es el tiempo más caótico, pero es nuestra responsabilidad volver a conectar con esa frecuencia. También hay una parte del amor como esencia de la comunicación, el amor como esencia comunicadora en lo que nos está invitando, vibrando Mercurio. Mercurio como el corazón del viaje heroico. En las constelaciones ontológicas retomamos el mito del viaje heroico del alma, ¿sí? El viaje del héroes, el viaje de Hércules, como también una guía, ¿sí? Todas las casas astrológicas realmente son áreas de la vida y el alma está viajando por todas estas casas, integrando todas esas frecuencias arquetipales. Entonces, las constelaciones ontológicas retoman el hermetismo como base fundamental, retoman también el viaje del héroe como una ruta para entender por dónde va el alma, en qué momento está el alma, en qué septenio estás, y ahí también retomamos toda la configuración que nos entregó Rudolf Steiner en su antroposofía de los septenios como procesos de evolución psicoespiritual. La alquimia solar de Mercurio, esto pues nos va a hablar de que esta perspectiva de las constelaciones ontológicas nos van a invitar a los ciclos de transformación que inician en el observación, autoconocimiento, redención, autorredención, ¿cierto? Nadie va a venir a salvarme, yo me conozco, reconozco mi plomo, reconozco mi oscuridad y luego entonces ya puedo generar transformación base, ¿cierto? Esa es la base de la propuesta alquímica que nos trae Hermes Mercurio y que nos traen también las constelaciones ontológicas. Conócete en tu esencia, mira dónde estás empantanado, empantanada, qué tienes bloqueado de esos dones que te vienen como derecho divino desde tu mapa astrológico, dónde esos dones están siendo aplicados, dónde están eclipsados y también cómo a través de las constelaciones ontológicas podemos recibir la información de Hermes. Lili,
podemos constelar a Mercurio a través de las constelaciones ontológicas, sí, y es hermoso. Es hermoso porque entonces comenzamos a comprender por qué ese código está vivo y por qué no necesariamente es un señor con barba, hermoso, que en el libro yo se los pongo como me lo he imaginado, sino que es un código que está ahí disponible para ti, para mí en todos los momentos y que a través de las constelaciones, o sea, la fenomenología, podemos acceder a ese código aquí ahora actualizado para que Hermes nos dé las pistas de cómo trabajar en nuestro proyecto espiritual, porque Mercurio generalmente lo vamos a encontrar muy cerquita del Sol. Recuerden que él siempre está muy cerquita del Sol en su ciclo, ¿cierto? Entonces, ahí precisamente Mercurio, cuando hacemos una constelación, nos va a traer mensajes hermosos. Los momentos de Mercurio retrógrado son bien interesantes para constelarlo, para escucharlo, para saber a qué nos está invitando. No me estoy comunicando bien con mi pareja, no me estoy comunicando bien en el trabajo, no me estoy comunicando bien en ninguna parte, la internet me falla, yo había enviado ese correo y no llegó, y todas estas cosas que vuelven caótica la vida humana y sobre todo del humano que está desconectado del amor, son temas a constelar a través de las constelaciones ontológicas con Hermes Mercurio. Entonces, autoconocimiento, muy importante en esa alquimia solar de Mercurio. También el uso y el significado de Mercurio en la alquimia, ¿sí? Porque junto con la sal y el azufre en la alquimia, el Mercurio es clave. Entonces miren todos los planos en los que actúa este código, por eso es un arquetipo. ¿Por qué? Porque actúa como personaje mitológico, porque actúa como cuerpo celeste, porque actúa como viajero del alma, como un arquetipo de comunicación en el código del alma, pero también actúa como un elemento en la química que permite la transformación del plomo en oro, ¿vale? Y de eso saben los alquimistas, que no solamente es el plomo como mineral, ¿cierto? El plomo como materia transformado en oro, sino el plomo que somos transformado en el oro que somos. También se van a encontrar un título que habla de Hermes Trismegisto, el gran iniciador y sumo sacerdote inmortal. Y ahí les voy a contar a quiénes inició, ¿cierto? A quiénes se les reconoce la historia que inició. El maestro eterno de los grandes iniciados. Y ahí les voy a hablar de algunas órdenes, de algunas tradiciones espirituales, no les voy a contar cuáles, pero para que ustedes se animen a ir a ver cuáles son esas tradiciones y cuáles son esos personajes históricos que se reconocen, fueron iniciados directamente o, digamos, indirectamente a través de los libros, porque, por ejemplo, yo me reconozco como una iniciada, pero no porque me encontré con el señor de barba, sino porque me encontré con ese conocimiento y ese conocimiento me dio un lente para comprender el mundo y sobre todo para comprenderme a mí y comprender mi relación con el cosmos, mi relación también con las personas con las que interactúo y sobre todo conmigo. Entonces, en esa parte se van a encontrar todo ese relato. También el origen del título de 3 veces grande, ya les di pisticas antes, recuerden que 3 veces grande porque es grande en 3 grandes artes del conocimiento de lo profundo del alma. ¿Cuáles son? Alquimia, astrología y teurgia. Y ahí les explico muy bien cada una de estas artes, pero conectadas también con las constelaciones ontológicas. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes también comiencen a comprender que las constelaciones ontológicas son una herramienta hermética. Son una herramienta hermética porque se fundamentan en el hermetismo y se fundamenta en el arte de que es posible conectar con los sistemas mayores. Así como es posible conectar con el sistema familiar y los ancestros, es posible conectar con los sistemas mayores. Eso quiere decir sistema solar y recibir la información actualizada, en presente y para cada uno de nosotros. Entonces, en eso se diferencian las constelaciones ontológicas de la astrología, que la astrología es un conocimiento general. Las constelaciones ontológicas dicen, sí, de ese conocimiento general de tu carta astrológica, de tu mapa astrológico, podemos descargar información aquí ahora a través de unas metodologías que tienen las constelaciones ontológicas para que tú recibas esa actualización. O sea que las constelaciones ontológicas son una herramienta de conciencia psicoespiritual que nos permite actualizarnos aquí y ahora respecto a nuestro mapa astrológico, a nuestro proyecto espiritual, así le decimos en las constelaciones ontológicas. También porque el número 3 es tan importante para Hermes Trismegisto, porque la triada es fundamental, cuerpo, mente, alma, ¿sí? Porque alquimia, astrología y teurgia, todos esos
¿Por qué pensamiento, palabra y acción? Y todo esto en la vida cotidiana, ¿sí? Porque para mí eso es muy importante. No solamente la entelequia de esto, más conocimiento, más intelecto, ¿no? Esto cómo lo aplicamos a la vida cotidiana. Muy bien, les voy a explicar la maestría, qué es obtener la maestría en cada una de esas áreas, por qué las constelaciones ontológicas nos invitan a un viaje de unidad y por qué las constelaciones ontológicas son una herramienta hermética de quinta dimensión. Quinta dimensión es cuando el ser humano comprende que no solamente es un ser humano que está conectado con sus raíces en la tierra, sino que tiene raíces en el cielo, que es un ser cósmico. Eso es ser un ser que ya entró a quinta dimensión, que no te entiende solamente como el hijo de mi papi, el hijo de mi mami, sino soy un ser cósmico que se encarnó en la tierra a través de papá y mamá biológicos y tengo un propósito y una misión. Eso es estar vibrando en quinta dimensión. Las constelaciones ontológicas con el lente hermético nos permiten comprender esto y comenzar a habitarlo aquí, ahora, en el planeta Tierra. Y nos invitan a la unidad. Esto es hermoso, porque la unidad es en el respeto por la diferencia. Y el respeto por la diferencia de tu mapa astrológico es único e irrepetible. Mi mapa astrológico es único e irrepetible. Tú eres una chispita del sol que se encarnó en la tierra. Hermes Mercurio es maestro para ti como es maestro para mí. Y a través de todos estos códigos podemos recordar quién somos y a qué vinimos como seres cósmicos encarnados en el planeta Tierra, como semillitas solares. Somos semillitas solares que vinimos a traer el mensaje del amor en el planeta Tierra. Y Hermes Mercurio como maestro cada 3 ciclos en el ciclo solar, ¿cierto? Sus 3 ciclos viene a recordarnos como maestro que nos llama parciales. Oiga, venga pues, ¿cómo está? ¿Cierto? ¿Cómo está usted en pensamiento, palabra y acción? También les van a encontrar por un título muy hermoso del ser humano en el centro del mandala astrológico. ¿Qué significa en el mandala astrológico? ¿Cuál es el lugar? En las constelaciones familiares nos dicen que el lugar es si soy hijo, si soy mamá, ¿cierto? En las organizacionales nos dicen si usted es colaborador, si usted es cliente, si usted es directivo. Y en las ontológicas, ¿cómo es? Pues resulta que en las ontológicas no hay jerarquía en el sol, los diferentes cuerpos celestes, es realmente una holarquía porque todos están a la misma distancia del centro. Y adivinen quién está en el centro. Tú, yo, como proyecto humano. Y eso es lo que Mercurio viene a recordarnos en cada retrogradación. Tú eres el proyecto al que la jerarquía celeste le sirve. Los cuerpos celestes no son nuestros enemigos. Es que llegó Saturno, el segundo retorno de Saturno en mi ciclo solar, qué miedo. Esa es la astrología del terror. La astrología del amor dice, viene Saturno, maestro, yo sé que vienes a preguntarme si he desarrollado los dones, si he superado las pruebas. Entonces se ve desde el amor, ¿sí? Como el aprendiz que está en la escuela e hizo la tarea. El que está haciendo la tarea no tiene miedo. El que está haciendo la tarea todos los días, pasito a pasito, con amor, con amorosa disciplina, no tenemos miedo de que Mercurio retrograde. ¿Van a pasar cosas? Claro. O sea, los influjos de Mercurio se van a sentir y se van a sentir porque están ahí vibrando para todos. Cómo tú los superes, cómo tú los tramites, dependerá de tu nivel de conciencia y del músculo psíquico que tengas. Y ahí es donde el maestro dice, vas bien. Y en cada ciclo nos comienza a ir mejor. Y en cada ciclo de conciencia nos comienza a ir mejor. Muy bien. Vamos a hablar de los principios herméticos entonces en cada retrogradación. Esos principios, cómo los vemos en la retrogradación y a qué nos están invitando para que los podamos aplicar a la vida cotidiana. Vamos a hablar, esto sí es muy importante, al final, cuando usted ya ha comprendido todo esto, el código hermético, cuando usted entiende que esto no es literal, cuando usted entiende que esto es un símbolo, cuando usted entiende que cada vez que Mercurio está retrógrado, usted está siendo llamado a examen en su pensamiento, palabra y acción, entonces usted va a poder aplicar eso a su vida cotidiana. Y aquí entonces yo les voy a hablar de esos ciclos de Hermes. El primer ciclo, que nos llama a una revisión con temas del cuerpo, acción y pausa. El segundo ciclo, la mente, que nos va a invitar también al tema de la reevaluación y la comprensión. Reevalúa tus palabras, comprende qué estás diciendo. Y el tercer ciclo, que es el ciclo del espíritu, que es en el que estamos en este momento, en este año, este tercer ciclo, que es de transformación y renovación. Y por eso
este libro sale justo en este ciclo, justo hoy, 6 de diciembre del 2024, sale como maestro, estoy haciendo la tarea y hoy asumo uno de mis grandes propósitos y es hablar públicamente de esto, no solamente de psicología, de terapéutica, de acompañamiento a parejas, no solamente de constelaciones familiares, sino también hablar de ti, hablar de Hermes Mercurio como ese lente que me ha permitido comprender todos estos códigos profundos del alma, psicología transpersonal, psicología astrológica, psicoterapia cabalística, psicoanálisis, constelaciones familiares. O sea, ese lente estuvo ahí para ayudarme a comprender, porque precisamente Hermes es el que nos ayuda a integrar ese conocimiento a través de la pregunta. Esto sí es fundamental. Yo sé que hay personas que renuncian a preguntar, pero es que los niveles de la pregunta son hermosos. Quien pregunta tiene activado el arquetipo del conocimiento. Quien no pregunta traga entero y no está cumpliendo su función como humano de hacer transductor de ese conocimiento que está llamado a integrar, ¿cierto? Quien ve la pregunta como sospechosa, como no preguntes, ahí hay un mandato de traga entero, no preguntes. Y miren, el amor del universo nos invita a que preguntemos. Desde tiempos remotos existen los sistemas de pregunta, lo más grande. ¿Cómo vamos ahorita a decir que la pregunta es mala? Y ahí es donde viene el tema de cómo arquetipalmente se repiten los ciclos, ¿cierto? No preguntes, tú conténtate con lo que te estamos respondiendo, no. En las constelaciones ontológicas, Hermes Trismegisto nos dice, pregunta, pero eso sí, aprende a preguntar. Aprende a preguntar, hay preguntas del por qué, hay preguntas del para qué, hay preguntas del cómo. Aprende a utilizar cada pregunta en el momento realmente. El por qué te va a llevar a las causas, el para qué al sentido y el cómo ya te va a entregar desde los sistemas mayores la respuesta de cómo vas a comenzar a dar cada pasito. Claro que sí, las jerarquías están ahí para servirnos. Un maestro y una maestra no está para colonizar la mente de sus aprendices. Un maestro y una maestra real está para ponerse al servicio. ¿Al servicio de qué? Las preguntas de sus aprendices. Pregunta. La pregunta es el arte del conocimiento. Pregunta. Y ojo, fíjate que estás preguntando, porque como preguntes, así se te responderá, ¿vale? Entonces, en las constelaciones ontológicas y en las constelaciones familiares del Centro Gayama, integramos la pregunta como parte del desarrollo del conocimiento del ser humano. Y eso lo hacemos porque el hermetismo nos invita a aprender a preguntar, a preguntarnos, a aprender a preguntarle al otro en la comunicación asertiva. Sí, la pregunta. Pregúntale al otro, esto fue lo que me dijiste. Eso nos invita a la comunicación asertiva. La comunicación asertiva nos dice, la pregunta es el arte de la buena relación. Y entre humanos y entre los sistemas mayores. Y también hoy necesitamos aprender a integrar la pregunta generativa, no la pregunta retórica, sino la pregunta que es en el cómo, porque es que cuando yo pregunto al universo, a Hermes, por ejemplo, si estoy constelando a Mercurio, y le pregunto cómo hago, qué tengo que hacer, dónde está el camino para sanar, por ejemplo, mi herida, con la palabra. Hay personas que tienen herida en la comunicación, tienen aquirón en la comunicación y entonces ahí van a tener una herida grande. ¿Cómo hago? Y esa información te llega llena de amor, con pistas de cómo hacerlo. Ahora que tú te comprometas con transitar el camino de la acción, eso es otra cosa. Funciona igual que las constelaciones familiares. Un ancestro te responde cómo liberarte, transitar hacia tu vida, hacia tu abundancia, y tú no actúas porque tú sigues atascado, atascada en los patrones anteriores, pues tú no lo vas a lograr, porque la acción entraña albedrío, y el albedrío es el regalo que se nos dio a los humanos. Entonces los astros están resonando en amor. Que nosotros nos conectemos con esa frecuencia o no, depende de nosotros. Es nuestro albedrío estar conectados con el amor, desconectados del amor y vibrando en miedo. Cada uno decide, ¿sí? Pastilla roja, pastilla azul. Muy bien. Un título muy bello, en honor, este título me conmueve. Uy, aquí se me movió la energía porque estoy hablando de un nuevo horizonte hermético. Es como una renovación, o sea, esto es una ofrenda que yo le hago a Hermes Mercurio como iniciador de la humanidad, no solamente de esta servidora que al encontrárselo se le abrió el entendimiento, y también entiendo por qué. Les voy a confesar. Yo tengo mi sol
en la casa 3, que es la casa de Géminis, cuyo regente es Mercurio. Y allí está Mercurio con mi Sol, ¿cierto? Entonces, por eso no todos los Tauros son iguales, ¿cierto? Tauro, materializar el pensamiento, materializar la palabra, actuar en conciencia de esa conexión con Hermes. Y esto precisamente es lo que hago con este libro. Honrar ese sol, esa chispita solar, precisamente en este septenio en el que estoy en el septenio entre los 49 y los 56, que es tan importante. Después sacaré videos para explicarles un poquito de eso, pero esto lo aprenden en el Centro Gayamá, los consteladores ontológicos, esos septenios tan importantes, cada crisis en cada septenio, y Mercurio ahí acompañándonos en este momento, me está acompañando todo este conocimiento hermético para cumplir mi propósito, ese propósito de esa chispita solar, ese propósito de mirar ese mapa astrológico, ese proyecto espiritual y decir gracias, ahí están las pistas que me dejó el cielo. En el cielo están las pistas para desarrollar este proyecto espiritual del ser que soy, ¿sí? Porque sí nacemos siendo alguien, no somos alguien por los títulos. Y aunque yo les hablo de mis títulos, eso no es lo que hace lo que yo soy, ni lo que tengo, ¿sí? Porque el día que me vaya de este planeta, el día que desencarne, ese día no me voy a llevar ni títulos, ni nada de lo que hay en este planeta. Me voy a llevar la experiencia, me voy a llevar esta experiencia de estar compartiendo contigo, que si estás hasta aquí conmigo, acompañándome todo este tiempo en este video, es porque está resonando fuerte con esta información, porque también sé que esta información no está para todo el mundo disponible, aunque yo la ponga disponible en redes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una cosa es el emisor, otra cosa es el receptor. Y no hay muchos receptores dispuestos a escuchar esta frecuencia. Por eso también esto lo vivo en una paz maravillosa, en una paz, porque sé que en la conexión con Mercurio hoy, sirviéndole a esta frecuencia del amor, llegará donde tenga que llegar. Yo a eso le llamo marketing por resonancia. Entonces, no estoy aquí en este video alargándome pensando en cuántos lo van a escuchar, si lo hago más corto, lo hago más largo, ¿será que lo escuchan más? No, estoy aquí vibrando en el amor de mi corazón, entregando esto, vibrando también con la resonancia de Hermes en este momento que está retrógrado, diciendo que llegue a quien tiene que llegar, ¿vale? Y vamos a finalizar el título, los últimos títulos, el propósito de las constelaciones ontológicas, ¿cierto? Que es reconocer esas constelaciones, esas raíces cósmicas, pero atravesado todo esto por el código de Hermes-Mercurio. Y para finalizar, la invitación a la práctica. ¿Sí? Al final de todo esto se van a encontrar la práctica consciente de esta herramienta psicoespiritual y una guía para trabajar las retrogradaciones. ¿Cómo vamos a trabajar las retrogradaciones? A través de los pensamientos, las palabras y las acciones. Se van a encontrar qué hacer en la primera retrogradación, qué hacer en la segunda retrogradación, qué hacer en la tercera retrogradación. Y al final, unos rituales para integrar también, porque el ritual es lo teúrgico, el ritual es embellecer la vida, es utilizar el lenguaje simbólico, eso es la teurgia. Utiliza el lenguaje simbólico que te haga sentido, ¿sí? Por eso utilizamos un fueguito, por eso utilizamos los elementos, porque nos hacen sentido y nos conectan con el mundo cósmico. Entonces también te dejo una guía de rituales para cada una de las retrogradaciones y te dejo también el calendario de retrogradación de este año, que si bien pues ya pasaron 2 retrogradaciones, que la primera fue entre el 2 y el 25 de abril, la segunda fue entre el 5 y el 28 de agosto, esta tercera está siendo entre el 26 de noviembre y el 15 de diciembre, así que mis amores, vamos a estar muy atentos, pausaditos, pensamiento, palabra y acción para conectar con la frecuencia del amor y que el mundo no se nos vuelva un caos, pero también les dejo las fechas, que esas son fáciles de conseguir, o sea, ustedes ponen cuáles son las siguientes en Google, o utilizan cualquier inteligencia artificial, cuáles son las retrogradaciones que vienen para los siguientes años. Yo les dejo las del 2026, 2027, 25, 26 y 27, pero aquí la clave es que les dejo precisamente las claves de palabra, pensamiento y acción para cada una de las retrogradaciones que tienen, porque ustedes se dirán, Liliana, y nos estás hablando de esto en la última retrogradación de Mercurio en el 2024. ¿Y cómo hacemos para prepararnos para las siguientes retrogradaciones? Pues en el libro tú te puedes preparar para las siguientes retrogradaciones, para que esa primera del 2025, la segunda y la tercera
te lleguen con músculo psíquico, no para controlar, sino para fluir. Vamos a tener esta imagen y con esto termino. Si entendemos que las fluctuaciones energéticas de las energías arquetipales que nos vienen del cosmos, que son resonancias del amor, amor no es romántico, a veces ese amor viene duro, como cuando llega Saturno y nos sacude, pero cuando estamos en ese mar, en ese influjo de frecuencias, ¿cierto? Que están por doquier, hagan de cuenta que están en el mar. Y usted puede utilizar dos imágenes, la de un capitán que está en un barco. Usted conoce su barco, conoce su ruta, conoce la capacidad de sus velas, conoce las frecuencias, los influjos de las mareas, conoce las corrientes cálidas y las corrientes frías, conoce los vientos del norte y del sur. Usted conoce eso, usted es un muy buen marinero. Y usted seguramente no va a naufragar en alta mar, porque usted va a saber cuándo baja velas. Eso es lo que nos ayuda, estos códigos simbólicos. Cuando paro, cuando reviso, cuando actúo, cuando no, todo eso lo vamos a ir conociendo y comprendiendo e integrando. Ojo, para que esas fluctuaciones energéticas podamos integrarlas de una manera amorosa, no para que no nos pase nada, que eso también es el romanticismo de muchos caminos espirituales. ¿Cómo hago para que Mercurio retrógrado no me vuelva a la vida nada? Conéctate con el amor, comienza a comprender en dónde tienes que autocorregirte y tú te vas a comenzar a dar cuenta que vas a ser un marinero maravilloso de tu vida en estos influjos de las mareas, que esos influjos y mareas del mundo arquetipal que no van a parar. Aunque tú no los conozcas, te cogen y te revuelcan. Y tú dices, ¿por qué a mí? Porque tú no conoces tu barco, porque tú no tienes conciencia de quién eres. Y también la imagen, me encanta la imagen del surfista, porque es que el surfista es más arriesgado. El que va en un barco está un poquito más protegido. El surfista no. El surfista dice, con una tablita me voy al mar. Me voy al mar. Y aquí estoy recordando a uno de los grandes maestros, el maestro Jesús, cuando le decía a Pedro, Pedro, es que sí es posible caminar sobre las aguas. Pedro, es que sí es posible ponerse sobre sus emociones. Las aguas representan el mundo emocional. Pedro, es que imagínate que sí es posible salir de ese caos y esa tormenta que puede haber en el mar y ponerse por encima y caminar sobre esto. Sí, mis amores, con estos códigos es posible caminar sobre el mar, pero no en el milagro que se nos relata literal. Quien literaliza ese milagro se pierde del mundo simbólico. Caminar y entender ese código hermético, ese código oculto del alma simbólico que está ahí es ponerse por encima de sus emociones. Me ahogué en llanto. Se ahogó en su tormenta y seguramente vino Mercurio retrógrado y le volvió caos. Mercurio no, usted se volvió un caos porque usted no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Entonces el surfista me encanta porque él, inclusive generalmente muy desnudos y desnudas porque solamente tienen un trajecito con su tabla, van y enfrentan la ola. ¿Y qué hacen? Conocen las olas, conocen los influjos de las mareas, conocen muy bien cuándo ponerse en la cresta de la ola, conocen muy bien cuándo ir por dentro de la ola, ¿cierto? ¿Se han visto cuando se enrosca? Eso es lo que necesitamos comenzar a integrar nosotros ahora con la astrología. ¿De qué sirve, mis amores, saber la astrología de Shakira y con todo el respeto por Shakira, de otros personajes, por Shakira porque esa es la que más escucho que le sacan su carta astrológica, y a otros personajes de la política, de la vida económica? ¿Para qué tú desgastar tu energía sabiendo cómo está haciendo el viaje de otros? Pues tú ahí no puedes hacer nada. Ay, Lili, pero yo puedo aprender mucho de lo que le pasa a otro. No, mi amor. Yo te aseguro que aprendes más y te dedicas a conocer sobre tu carta natal, sobre tu timón, sobre tu viaje del alma y sobre cómo Mercurio retrógrado, Saturno retrógrado y todos los ciclos de estos grandes seres cósmicos afectan tu vida para que cuando la ola llegue tú no quedes arrastrado en la ola, ahogándote, ¿sí? Llevado a las profundidades del inconsciente, o sea, del mar, sino que tú puedas ponerte sobre la ola, caminar sobre las aguas y realmente decir gracias, gracias, porque no soy un ser arrojado al planeta Tierra, soy un ser que está asistido, solo que se me olvidó que yo necesito volver a recordar los sistemas mayores, en este caso a Mercurio, a Hermes Mercurio, para que como gran maestro venga a acompañarme a autocorregir mi pensamiento, todas esas creencias limitantes, mi palabra, que a veces es caótica, asesina, crea caos. Cómo hablas es tu mundo. Entonces, gracias, maestro Hermes, gracias, maestro Mercurio, por venir a decir para e invitarme a tratar la palabra de manera amorosa. Y finalmente,
pensamiento y palabra bien afinaditos, desemboca en una acción enfocada, afinada en tu propósito. Quiere decir, un barco que se dirige a su propósito más allá de las tormentas del mar. Un surfista que más allá de las crestas de las olas sabe ponerse por encima, sabe cuándo ir por debajo y el mar no lo coge y lo revuelca. ¿Vale? Mis amores, se me fue larguito, pero con toda esta pasión, con todo este amor de lo que yo soy. Yo no puedo entregar lo que no soy. Si eso le digo a mis aprendices, no me piden lo que no soy. Yo les entrego lo que soy y con eso ustedes harán algo, ¿sí? Así que quien llegó hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerden, en la descripción del video les voy a dejar toda la información para que puedan adquirir el libro. Ojalá llegue a muchos seres humanos que resuenen, a quien resuene con esto. Y si tú estuviste hasta aquí y no resuenas con esto, recuerda, el respeto por la diferencia es fundamental. Si quieres dejar tus comentarios, tus preguntas, déjalos también. Estoy atenta a responder, pero siempre en el marco del respeto por la diferencia, ¿sí? Todos los seres humanos me caben en el corazoncito, todos los seres humanos. Es más, cuando me he dedicado a estudiar las diferentes tradiciones religiosas y espirituales, he dicho es que todas emanan del amor. Lo que pasa es que en el camino nos perdimos porque comienzan a llegar miedo, culpa y vergüenza y nos desconectan, ¿vale? Así que ahí en la descripción les dejo toda la información para que adquieran el libro en papel o en digital. Y dale me gusta, que eso les sirve a mi canal y también al video para que pueda ser visto por más personas. Y también suscríbete para que así te lleguen información de otros contenidos que seguiré publicando.